En 1943, el personaje de Alfred apareció en el serial de Batman producido por Columbia Pictures. Sin embargo, este ya había aparecido unos meses antes en los cómics, para ser preciso en Batman número 16, escrito por Don Cameron y con lápices de Bob Kane. Actualmente, Alfred Pennyworth es uno de los personajes más conocidos dentro de la mitología del Encapotado, dada su importancia ya que además de ser mayordomo, es un amigo y figura paterna para Bruce. Pero antes de convertirse en el Alfred que todos conocemos, existió otra faceta que de un modo u otro se vio afectada por el serial de 1943. En mayo del mismo año publicaron Batman número 16, el cual presentó a Alfred llegando a la mansión Wayne ofreciendo sus servicios como mayordomo, después de que su padre Jarvis en su lecho de muerte se lo pidiera. El padre de Alfred trabajó para los Wayne muchos años atrás, por lo que de algún modo quería continuar con dicha tradición. Al dúo dinámico no le hizo gracia tener a alguien más en la mansión, debido a que podía dificultar su trabajo. Eventualmente descubrió la Baticueva por accidente. Bueno, en ese entonces no era conocida como tal, pues solo había un laboratorio, un gimnasio y un túnel que conducía al hangar, donde aguardaba el Batplane. De ese modo supo la verdadera identidad del cruzado enmascarado, y con justa razón el dúo dinámico no pudo deshacerse de él, uniéndose finalmente a la cruzada. En primera instancia, Alfred fue creado como un alivio cómico de las historias, con el chiste recurrente de que se quería convertir en un detective, siempre llevando consigo el libro de cómo ser un detective en 10 lecciones sencillas. De hecho, la mayoría del tiempo presume de sus habilidades deductivas y cómo es que dio con la identidad del dúo dinámico, por supuesto sin tomar en cuenta que lo descubrió por un simple descuido. No obstante, todo cambió cuando el serial de Batman se estrenó en julio, dado que hubo un cambio de apariencia con Alfred. Mientras que la contraparte de los cómics mostró un hombre corpulento y afeitado, la adaptación live action era delgada y con bigote. Hoy en día uno se puede referir a que el Alfred original de Tierra 2 fue creado por Don Cameron y Bob Kane, aunque si uno se adentra más en el tema da con los nombres de Victor McLeod, Leslie Sua Baker y Harry Fraser como los responsables de la creación de Alfred. Cuando Columbia Pictures se hizo con los derechos del Encapotado, dieron luz verde a una adaptación de bajo presupuesto, la cual fue un referente para los cómics de la época. Durante la preproducción, la editorial se enteró de ciertos cambios, entre ellos la adición de un mayordomo que ayudaba a los encapotados, por lo que llamó al escritor Don Cameron para que se hiciera cargo de llevar a Alfred a los cómics. Poco sabía el escritor que la producción estaba adaptando una versión muy distinta tanto por su aspecto físico como su personalidad. William Austin fue el actor encargado de dar vida a Alfred, un hombre que fungía el rol de mayordomo y que era el único que conocía la identidad del dúo dinámico. Además del evidente cambio físico, lo que lo caracterizaba eran los buenos modales. For a mobster? I'm afraid not, Alfred. Al notar las diferencias, la editorial pidió que la versión de los cómics fuera similar a aquella versión interpretada por Austin, así que de nuevo acudieron a Don Cameron. El escritor buscó el modo de que los cambios tuvieran cierta lógica dentro de la historia. Y en Detective Comics número 83, publicado en enero de 1944, dio una respuesta más que convincente para la editorial. En la historia, accidentalmente a propósito, Bruce decide darle vacaciones a Alfred cuando lo encuentra haciendo ejercicio en la Baticueva. Por cierto, también es la primera vez que la base de operaciones es llamada de este modo, después de que el serial introdujo la cueva conocida como Batcave. Cerca del final de la trama vemos que los cruzados enmascarados están en graves aprietos por una banda, cuando un señor decide ayudarlos. Al principio no lo reconocen, pero él delata que conoce la identidad de cada uno y ambos se dan cuenta de que se trata de Alfred, solo que ahora luce distinto, ha perdido peso y se ha dejado crecer el bigote. Alfred explica que su cambio se debió a que le faltaba cierto toque y elegancia para mejorar su valor como asistente en la lucha contra el crimen. Dicho número marcó el inicio de las aventuras de Alfred, que consistían en mostrar al mayordomo resolviendo un misterio de la manera más poco convencional. En gran parte de la Edad de Oro, Alfred solo fue conocido como Alfred. No fue hasta que en Detective Comics número 96 descubrimos que era Alfred Beagle, cuando empezó a ofrecer sus servicios como detective privado. Ahora debemos saltar un poco en el tiempo.
En 1955, Alfred debutó en Tierra 1, un dato importante pues fue en dicha tierra que recibió el apellido que todos conocemos, Pennyworth, aunque también marcó un antes y un después en la mitología del encapotado. Tras la terrible racha que estaban pasando los cómics en parte por el libro de la seducción de los inocentes, donde el psicólogo Freddy Huerta manifestó que era anormal que 3 hombres solteros vivieran bajo el mismo techo, haciendo alusión a los cómics de Batman, la editorial ordenó integrar más personajes en las páginas del murciélago, motivo por el cual surgió la Batifamilia. Pero una vez que Julius Schwartz se convirtió en editor, se enfocó en crear un personaje femenino que no fuera reducido a un simple interés romántico, e incluyó a la tía Harriet y con ello la muerte de Alfred. Le pidió a Bill Finger que escribiera el final de Alfred, el cual sucedió en Detective Comics número 328. El fiel mayordomo se sacrificó para salvar a Batman y Robin de la pandilla de los 3 estados. La intención de Schwartz fue deshacerse del mayordomo sin ningún tapujo. No había segundas oportunidades y definitivamente no iba a regresar. Lo que no sabía el editor era que más adelante una productora compraría los derechos de Batman para hacer una serie televisiva. El productor William Dozier planeó llevar a Alfred a la pantalla chica y se reunió con el editor para hablar de la posibilidad de regresar al mayordomo en los cómics. Schwartz habló con el escritor Garner Fox y concluyeron que la única forma de hacerlo era utilizar al villano de Outsider. Aquel villano apareció en otras historias del encapotado, aunque no se había revelado su aspecto físico, pues era el tipo de enemigo que trabajaba desde las sombras y que mandaba a otros a hacer su trabajo. No fue hasta Detective Comics número 356 que revelaron el aspecto de Outsider, a su vez que dejaron claro que Alfred era el enemigo después de todo. Schwartz y Fox nunca contemplaron que Alfred fuera el villano, crearon al personaje mas no le dieron una identidad, y cuando el productor insistió en traer de regreso a Alfred, la respuesta era obvia. También dice mucho la importancia que representaba una figura como Alfred, debido a que meses después de su aparente muerte los fanáticos estaban confundidos y apenados por lo sucedido. En la actualidad se sabe que Alfred estuvo con los Wayne desde que Bruce era pequeño y que lo cuidó después de que ellos fueron asesinados. Sin embargo, en estas versiones que hemos comentado, Alfred llega en algún punto de la cruzada de Batman. El por qué ahora es conocido que Alfred haya cuidado a Bruce desde pequeño surgió por un episodio de los Super Amigos. Me refiero a la temporada de los Guardianes Galácticos. The Fear fue el primer medio que relató el origen del murciélago y que mostró a Alfred cuidando de un joven Bruce. La versión de Nueva Tierra es una amalgama de ciertos conceptos, mantiene el apellido Beagle mientras es un agente y actor, posteriormente lo cambia a Pennyworth y trabaja con los Wayne tal como su padre se lo había pedido. Alfred es uno de mis personajes favoritos y es curioso conocer el trasfondo acerca de su creación, cómo surgió de un serial de 1943, su evolución e importancia dentro de la vida, no solo de Batman, sino de cada uno de los integrantes de la Batifamilia. Cuéntame, ¿cuál es tu historia favorita del personaje? Me gustaría conocer tu opinión al respecto. Por esta ocasión me despido, nos vemos en un próximo video a la misma Batihora, por el mismo Baticanal. It's badass, Alfred.